Buenas tardes, soy Isaías, mi esposa Oneida. Bueno, vamos a bajarle el volumen. Bueno, soy el segundo hijo de 5 hermanos. Soy de León, exactamente Poneloya, Las Peñitas, donde mi papá y mi mamá pues no quisieron honrar a Dios casándose, donde en ello hubo desde que tengo memoria maltrato, alcoholismo, donde en ello hubo mucha separación, lucha de poder y también pues vi todo eso en ellos, donde mi papá maltrataba a mi mamá, donde fuimos desde niños a parar en aquel entonces a bienestar social porque nos querían dividir los varones con mi papá, las niñas con mi mamá. Mi mamá es del lado de Somotillo, ella fue regalada en León, por eso es que soy leonés. Entonces, cuando pasamos ese proceso, mi papá la golpeaba a mi mamá. Yo tenía como unos 5 años. Presencié el golpe en León. Entonces, de ahí fuimos a parar a Bienestar Social. Mi mamá, pues, agarró rumbo a Somotillo buscando a su mamá. Se llevó mis 2 hermanas, los 3 hermanos. Nos quedamos con mi papá en Las Peñitas. Entonces, viene mi papá y como andaba mucho en el vicio del alcohol, se libreteaba mucho, ya al tiempo no quiso cargar con nosotros y nos agarró, emborrachó a un tío que tenía mi mamá en la estación del tren de León y como él conocía dónde vivía mi mamá en Somotillo, le dijo a él que nos fuera a dejar a Somotillo donde estaba mi mamá con mi abuela. Entonces vino mi papá, nos fuimos con él, nos fue a dejar a Somotillo, de ahí le dio a mi tío, le dio las riendas de nosotros y empezamos a caminar con mi hermano que iba para 4 años y yo andaba como por 5 y medio más o menos. Y nos fuimos siguiendo a mi tío, buscando a mi mamá que vivía del pueblo de Somotillo como 10 kilómetros buscando el campo. Y así fuimos a parar a Somotillo. Mi hermano mayor se había quedado con mi papá en León, porque ese era bien hiperactivo y andaba en las rutas que viajaban León-Poneloya. Entonces ya nosotros nos fuimos para Somotillo. Cuando llegamos donde mi mamá, cuando yo llego donde mi mamá, lo primero que le dice mi abuela es de que ella le puede ayudar con mis 3 hermanos menores, pero que conmigo no, porque yo era nefasto, yo arrasaba con todos. Entonces mi mamá lo que hizo, como ella trabajaba en el pueblo de Somotillo, cargó conmigo, donde ella trabajaba en un bar, en un restaurante, entonces a mí me dejaba en el cuarto cuidado por la señora de la casa. Y así pues tuve varias experiencias en mi niñez, donde era bien impulsivo. Una vez le iba a dar con un garrote en mi niñez a la señora de la casa, porque me quería pegar. Y así mismo, pues mi mamá se metió en muchos problemas por lo nefasto que fui yo de niño. Igual, pues mi hermano, después mi mamá tomó la decisión de ir a traer a mis hermanos que estaban en el poblado donde estaba mi abuela y nos fuimos a vivir directamente a Somotillo, donde los 4 hermanos nos quedábamos en un solo cuarto resguardado entre nosotros mientras mi mamá trabajaba. Ahí pues también pasamos experiencias bien difíciles porque yo cuando los millones le llegué a robar 20 millones de pesos a mi mamá y me lo fui a comer con los chavalos de la calle. Igual le bajaba las ollas de azúcar y me la iba a hacer en Almíbar Almonte. De esa niñez vengo donde pasé dificultades, escasez. Y así mismo pues fui creciendo, mi mamá en vez de matarnos optó y tomó la decisión de internarnos aquí en el hogar del niño de Chinandega, ahí en el hogar Pablo VI. Ahí estuve yo como para los 90, estuve internado. Yo tuve 3 años, mi hermano mayor 2, mi hermano menor 1 año. Y ahí pues gracias a Dios pues medio me compusieron, digo yo. Entonces
Ahí, pues, por la experiencia que tuve en mi niñez, yo a mi hermano lo seguí con un machete que le iba a dar. A mi hermano pequeño lo mismo. Y así, pues, y por esa experiencia, mi mamá mucho nos pegaba. Mi mamá nos daba con lo que encontraba. Entonces, una tía política le dijo a ella que no nos matara, que mejor nos metiera en ese internado y que ahí íbamos a aprender, pues. Y así pasamos, salí de la edad de 12 años de ese internado. Ya mi hermano tuvo un año, él se fue, estuve en Somotillo. Ya de ahí que salí yo, pues ya me dediqué a ver qué hacía porque en la casa había mucha escasez. Mi mamá echaba tortilla. Yo salí cuando estudiaba apenas tercer grado, iba para cuarto. Salgo de ahí y ya empiezo a buscar qué hacer porque era mucha la limitancia en mi mamá, porque era la única y nosotros los cuatro. Entonces buscábamos qué hacer. Conocí la frontera del Guasable, ahí llegué a jalar bultos de ahí del mercado de Honduras para Nicaragua, a todos los comerciantes. Y pues también fui aprendiendo a lavar camiones. Empecé lavando carros en la aduana, de ahí los cabezales y así fue pues como llegó mi infancia. Ya me hice lavador de camiones en el Guasable cuando tenía como 16 años. Ahí me hice de amistades guatemaltecos, el cual pues me decían que me fuera para Guatemala, pero yo le decía que yo no quería dejar a mi mamá. Hasta que con el tiempo me convencieron y accedí. Antes que me iba, pues yo, una vez un amigo me invitó que viniera a Managua, conozco a mi esposa, antes de 15 años yo decía que ella me gustaba, pero que era nada más una niña como yo. Y así fue. Regresé, con el tiempo me fui a Guatemala, me hice, allá cuidé predios, lavé camiones, de todo, y me hice trailero. Yo soy un camionero, yo tengo 20 y pico de años de ser trailero. Para la gloria de Dios, casi tengo 8 años ahora de no salir de mi casa. Por todo lo que les estoy contando en el nombre de Jesús, pues ahora consciente pues de que Dios hasta hoy me ha librado, pero bueno, la verdad que regreso de Guatemala, incluso vine a visitar al sacerdote, ¿verdad? En donde estuve internado, para darle las gracias también por todo el tiempo que nos educaron, nos alimentaron y nos dieron de todo. Entonces él me preguntó qué era de mi vida y yo le dije pues que yo era camionero y que yo andaba pues queriendo emprender ese negocio. Y él me dijo, me preguntó, ¿tenés licencia? Me dice. No, le digo, por eso vengo, me dice. Entonces viene él y me dice, vení, me dice, habla con tu padrino. Incluso a Roger le había dicho que iba a traer a mi padrino, pues no pudo porque operaron a su hermano y pues no pudo estar aquí. Es la cuestión que voy donde mi padrino y me dice, mira, me dice, ya me dijo el padre que te voy a mandar con una comisionada y que te ayude. Me da él y me da los papeles, me voy donde una comisionada aquí en la policía de Chinandega y le digo a la comisionada pues que yo quiero la categoría profesional. Tengo apenas 19, 20 años y me dice la señora, mira, me dice, pero vos no tenés edad para eso. Sí, madre, le digo, pero eso es lo que sé hacer, le digo, y eso es lo que necesito. Le digo. Si no sé, si habla con el padre y le dice, pues yo le digo lo que necesito, le digo, porque si me da la otra no puedo hacer nada, no puedo ir a agarrar un camión para manejar, eso es lo que yo aprendí. Le. La cuestión que me dice la señora, mira, me dice, por el padre te lo voy a dar, me dice, oíste, me dice, Tomás, me dice, anda dando de don Julano, decirle qué es lo que necesitas. Y ya me fui a hacer todo el procedimiento. El hogar del niño, o Betania, que es aquí, la parte de una ONG que está ahí en Betania, ellos pagaron todo lo que eran los gastos de tránsito. Al final, pues a los 15 días me dan licencia y yo lo que primero que hago es ir a Guatemala, porque allá es donde tengo yo, donde salir para adelante. Entonces me voy para Guatemala ya con mi licencia, que hasta hubieron problemas por esa licencia, hubieron personas que hasta lo mandaron a limpiar el parque porque no querían, por la edad que tenía, darme la licencia. Pero bueno, al final me voy para Guatemala y empecé yo al rumbo de camionero. Empecé todo bien. En Guatemala, pues, las primeras amistades que tuve me llevaban a nightclub. Ahí fue donde empecé lo nefasto. Ahí donde empecé hasta pagarle mujeres al que me llevaba con tal que fuera conmigo. Y así pues empieza mi trascendencia de camionero. Después vengo a Nicaragua.
Vuelvo a ver a mi esposa. La enamoré en el primer día que la vi porque ella vivía ahí por la Rocargo, era un predio de camiones. Y ahí pues la vi, la enamoré, ella tenía 18 años, me aceptó, igual fui, le pedí que fuera mi novia, me dijo que sí, pero que tenía problemas con mi suegro. Al final, una vez llegué a hacerle visita y no me bastó, que ya me iba yo y como salía a la carretera norte, entonces yo vi a mi suegra sentada en la parte de arriba de su casa y me regresé a hablar con ella. Yo le dije que a mí me gustaba su hija y que yo quería ser su novia. Entonces ella me dijo, pero tenés que hablar con el papá, me dice. Cuando me dice, tenés que hablar con el papá, bueno, nunca había tenido una novia, no supe ni cómo llegué. Al final, pues ella misma me metió. La primera plática que saqué, como mi suegro era radiotécnico, le saqué de un radio de comunicación, que si me lo podía ver. Al final que ya voy a salir, viene y me dice mi suegra, y de ahí me dice, ¿y qué le ibas a decir al señor? Me dice. Y ahí trago gordo y le digo, mire, la verdad, don Edgar Villarreal se llama. La verdad le digo yo de que a mí me gusta su hija, le digo yo, y yo quiero ver si me da permiso que sea mi novia. Y viene mi suegro y me dice, mira, me dice, me cae bien, me dice, yo que sí, pero nada de besito, me dice. Bueno, dije yo, a hacerle el ánimo, dije yo. Entonces empecé una relación donde ya llegaba con permiso. Ya jalé con mi esposa 8 meses, donde en su propia casa llegué a fornicar. Santo se arriesgó ella como me arriesgué yo a hacer cosas indecentes. Entonces, después de 8 meses nos casamos. Me la llevé de inmediato a Guatemala. Allá estuvimos como un año. En el transcurso del tiempo, pues tuvimos experiencias bien feas porque yo le preguntaba a ella las amistades que tenían, con quienes anduvo. Me compartió que varios camioneros anduvieron pretendiéndola y yo los conocía y un montón. La verdad que fue bien difícil y casi desde el comienzo empezamos a tener dificultades de matrimonio. Llegué a un momento, me acuerdo yo que venía por Izapa, íbamos para Guatemala vacío y ese día empezamos a discutir por eso, que hasta yo le decía que yo con el camión no íbamos a desbaratar. Y así es, de ese tipo de experiencias pasamos. Llegamos a Guatemala, un día la dejé allá, tuvo la experiencia de que los guatemaltecos allá, vagos, creen que las nicaragüenses no valen nada, hasta la tocaron, hasta quisieron abusar. Entonces, y a raíz de todo eso, pues también empezó en mí también inseguridad hacia ella. Yo la traté mal porque yo le decía que también ella le daba lugar. Cuando no era así, pues, pero como uno viene de ese mundial, pues yo la acusaba también a ella. Ya cuando ella empieza y sale embarazada, es donde ya le digo yo, vámonos para Nicaragua, le digo, porque ya no puedes andar conmigo embarazada. Le digo. Y ahí fue donde ya empezamos a convivir con mi suegra. Ya ahí ya estuvimos, empezado todo. Me empecé a traer todos los tereques que había en Guatemala, me los fui trayendo para Nicaragua y aquí empezamos a entablar una casa en donde mis suegros, donde conviví 7 años, el cual pues mis suegros fueron como mis papás. La verdad que esto es una dificultad en cada uno de nosotros los varones porque al suegro creemos nosotros que es cualquier cosa, pero no es así. Ellos se convirtieron en mis padres, con ellos conviví 7 años. No digo que fue perfecto, pero sí fueron mis papás. Me llevé muy bien con ellos. Y así pues yo seguí trabajando. Empezó en mí el libertinaje, donde yo adulteraba a donde yo llegaba. Yo me vanagloriaba en andar con mujeres. Yo fui mentiroso porque mi esposa me preguntaba, yo le juraba y le perjuraba por los embarazos, por mi mamá, por todo. Yo le juraba que yo nunca le era infiel. Y yo andaba vanagloriándome, buscando, decía yo, sabores. La pervertidad del hombre. Dice la palabra de Dios que un hombre sin Dios es una bestia. Eso era yo. Porque yo llegaba para Centroamérica y yo iba buscando mujeres de distintos países. Eso era lo que yo buscaba. Y como viajé mucho tiempo de
México, Panamá, eso era mi pervertidad mental, donde el adulterio para mí era cualquier cosa, no había una decisión que yo andaba deshonrando a Dios en todo lo que hacía, no tenía ni la más mínima idea de lo que yo hacía. Entonces, a raíz de que llegamos nosotros al tanto maltrato, yo fui una persona yoyo. Yo me acuerdo que compramos un terreno. En diciembre estábamos en Somotillo, me llaman que están vendiendo terreno al lado de Santa Elena, allá por la rotonda de la Zona Franca Las Mercedes. Entonces vengo yo y me dejé venir a Managua, fui a Managua, voy a ver dónde eran los lugares y todo. Y en enero que regresamos de mi mamá, regresé a buscar el terreno. Tenía, gracias a Dios, pues, a pesar que fui egoísta, a pesar que fui fijado, a pesar que fui avaro, a mi esposa yo no le daba nada. Yo le decía que con lo que le daba, si le alcanzaba bueno y si no mirara quisiera. Hasta ahí la llevé yo, o sea, yo no tenía ni la más mínima consideración si le faltaba un calzón, si le faltaba un brasier, a mí no me interesaba eso. Yo decía que solo lo que yo le daba le bastaba y si no, pues que mirara que hiciera. Mediante yo hacía lo que yo quería en la calle, entonces así pues compré ese terreno. Yo me acuerdo y todavía creo yo que ahí tengo en una hoja escrita cómo dibujé la casa. La casa la hice una puerta, 2 ventanas y todo el terreno construido. Así la hice y así es nuestra casa. La verdad pues fue un error bien grande, yo no la tomé en cuenta a ella para nada. Yo hice lo que yo quise, yo hicieron lo que yo decía, si así, ahí no hubo nadie, yo le escuchaba las opiniones a otras personas, menos a mi esposa. Por eso es que les digo yo que yo era un yoyo, yo era lo que decía, yo era lo que hacía, yo era todo. Entonces así pues vine arrasando, incluso antes que nos pasáramos a la construcción de esa casa, en los 7 años que convivimos con mi suegra, yo llegué a faltarle el respeto a mi esposa. Yo me acuerdo que una vez la golpeé con la faja. Pues empezamos discutiendo y estábamos con mi suegra y ella gritaba y yo le decía, oye abuela, cálmela, le digo yo. Calmame vos, me dice, y me quito la faja y le digo, abuela, pégale su solo, pégamelo vos y se la dejo ir yo. O sea, hasta con esa, no sé, ese odio, resentimiento de parte mía. Una vez le íbamos a celebrar un cumpleaños a mi hija o el bautismo y nos fuimos al mercado, nos habíamos puesto de acuerdo qué íbamos a hacer. A última hora pide cosas de más y empieza el pleito y la guerra, empieza a llorar en el mercado, agarramos para la casa. Esa es una. Otra, caminando adelante, yo con el terequero detrás de ella. Nos subimos al bus, había un asiento vacío para los dos, ella se sintió en otro lado, yo me quedé en un lugar solo, dos, dije yo. Llegamos a la casa, el bus antes se paraba en el 8. Entonces ella viene, como siempre lo hemos hecho, caminamos enfrente de la casa y nos pasamos. No, ella se pasó ahí nomás y se fue, ya son 3, digo, y ahora me las paga, decía yo. Y así llegamos a la casa. Cuando yo llego a la casa con todas las cosas, yo la veo a ella que se está riendo y cuando se ríe, ya me las vas a pagar, le digo, y le digo a mi suegro y a mi suegra, hoy me las paga su hija, le digo, hoy me las paga, le digo. Y así fue, entrando al cuarto, poniendo las cosas, ahí le pegué un empujón que a ella la aventé. Entonces, y así pues teníamos esa vida desordenada, de maltrato verbal, físico. Y así mismo pues seguíamos. Yo a veces llegaba a la casa, ya mis hijas chiquitas, igual llegaron a ver ellas actitudes de sexualidad, niñas tal vez paraditas en las cunas y nos miraban a nosotros haciendo esas cosas. La verdad que fueron errores bien feos, pero al final pues todo esto vino destruyendo la relación. Para el año 2012 yo decía que quería hacerme responsable. Antesito de eso ya teníamos la casa, ya estábamos viviendo en nuestra casa y a ella se le habían metido por la parte de atrás de la casa y la querían asaltar, le pedían joya, dinero y no sé qué más. Y la cuestión que estoy en Guatemala yo y le digo a mi patrón, yo, mira, le digo, ya me voy, le digo, ¿qué te pasó? Me dice, es que se le metieron a la mujer así y me voy a ir para allá. Vos estás loco, me dice, mejor anda a asegurar tu casa, me dice, después regresás, me dice. Ya tenía buenos años trabajar con el patrón que tenía,
Entonces viene él y me dice, una semana antes de Semana Santa, me dice, Tomás, me dice, aquí están $1000, anda a asegurar tu casa y después de Semana Santa aquí te quiero. Me voy a la casa, aseguré la casa allá donde estábamos viviendo y ya regresé. Y así tuvimos muchos problemas, dificultades, egoísmo. Sin darme cuenta, yo tengo una hija que se quiso suicidar 2 veces, una con pastillas, porque miraba los pleitos entre su mamá y su papá, y otra poniéndose un cuchillo en el cuello, en el cual yo no lo sabía. Yo pues me di cuenta porque Dios fue maravilloso que a tiempo me lo hizo ver. En el 2013 pues yo, volviendo al tema de regresar y hacerme responsable en la casa de tanto desorden que yo ocasioné en la calle, porque aparte de ser adúltero, mentiroso, era pornógrafo, era todo lo habido y por haber. La verdad que todo eso pues me decía a mí que yo podía ser diferente, pero aún así estando en casa era un padre ausente. Yo llegaba a las 8 de la noche, a las 4 de la madrugada iba de viaje, mis hijas las hallaba dormidas y las dejaba dormidas, y así sucesivamente, pues hasta que un día me vine yo con un viaje a Nicaragua, donde conocí una empresa que el patrón de esa empresa pues antes estaba en este ministerio, se llama Tuberías y Válvulas. A ellos pues le había traído una carga donde de ellos nació ver mi camión, cómo era bonito y todo lo andaba, y ellos me preguntaron a mí que si yo quería trabajar con ellos. Y yo le dije, claro, le digo, si usted me da la oportunidad, claro que sí, le digo, porque yo ya entregué el trabajo, le digo, el 18 de diciembre del año 2012, yo ya entrego el camión, le digo yo, y me vengo, perdón, el 2011. Entonces, así fue, reentregué el camión en Guatemala el 18 del 2011, y en el 2012 me llaman el 2 de enero y me dicen, Isaías, me dice, ¿quiere trabajar con nosotros? Claro, le digo, si me da la oportunidad, claro que sí, venga, me dice. Yo solo me traje unos que otros papeles, carnet de Federación de Transportistas y todo, y al final ellos mismos me recibieron en su empresa, me dieron el trabajo, me hicieron currículum y todos los papeles como lo establece la ley, y al final me quedé con ellos. En diciembre ellos celebran una actividad de la Virgen, donde todos los empleados pues hacían la colecta para ayudar mutuamente y hacer un compartir. Y me dijeron, traigan a su familia, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo vengo y le digo, yo voy a llevar a mi esposa, a mis hijos. Yo ando como un macho alfa, decía yo, sin darme cuenta lo que yo andaba. Pues yo llego el 6 de diciembre con ellos, y yo solo me acuerdo que tenía una minivan en aquel entonces. Y me dice, se bajan ellas, y solo me acuerdo que me palpa la espalda don Reinaldo Jarquín y me dice, Isaías, me dice, tranquilo, me dice, tu matrimonio se va a arreglar. Si supiera, decía yo, que ni tengo que ver con esta mujer, decía, si supiera que ya me quiero ir de la casa. Nosotros en ese trayecto, hermano, vivíamos 15, 20 días sin hablarnos, donde nuestras hijas eran las mensajeras entre nosotros. Nuestras hijas eran las que decían, papá, dice mi mamá si va a comer, mamá, dice mi papá tal cosa, y nos volamos buen tiempo así. Y pasó, terminó la actividad, vino la empresa, pagó mi encuentro en el 2013, y él cada mes que pasaba, como yo viajaba trayéndole la carga a Guatemala y Costa Rica, vienen ellos y me dice, mire, me dice, el matrimonio el encuentro ya se aproxima. Y yo le decía a ella, mira, le digo, ya se aproxima el encuentro, vamos. ¿Y para qué vamos a ir? Resolvámosla nosotros, decía. Y ahí le digo yo, pero ¿y cómo la vamos a resolver si solo con problemas hemos venido nosotros? Le digo, ¿quién más nos va a ayudar? Le digo, vamos a probar, le digo, si esto nos resuelve o nos ayuda, seguimos, y si no, cada quien por su lado. Le digo, nosotros no fuimos a parar a ningún grupo de oración, nosotros no sabíamos nada de eso. A quemarropa llegamos al encuentro, incluso cuando íbamos de camino, circunstancias se dieron de no querer ir. Mi esposa, en el Triángulo había un accidente, que ese es el lema de esta vida. Cuando uno busca de Dios, siempre los frenos van a encontrarlos, van a verlos, de que el enemigo no quiere que ustedes vayan a esos lugares. La cuestión que en el Triángulo hay un accidente. Mirá, me decía ella, no nos conviene, regresémonos para la casa, porque mirá, las chavalas están solas,
la habíamos dejado cuidada con mis hermanas, con mi hermana, entre comillas, ¿verdad? Porque hubieron clavos ahí. Pero la cuestión que al final nos fuimos, allá arriba de Montetabor, me decía ella, no, párate, me dice, yo voy a regresarme a ver a la chavala. Yo como andaba con mis cosas cargado, yo le digo, mira, le digo, si te querés bajar, tírate, pero yo no estoy parándole. Y así llegamos al encuentro. Yo, sinceramente les digo, yo llegué a ese encuentro, es un encuentro maravilloso, donde lo único que yo dije ahí, que todo iba a cambiar. Eso fue lo único que yo me traje de ese encuentro. Y ahí tomamos los temas de posencuentro. Como decían, se dio el tema del perdón. Yo a ella, yo nunca le había confesado nada. Yo lo único que me traje del encuentro fue que leyera la palabra de Dios. Yo empecé a leer la palabra de Dios. Yo andaba manejando y yo andaba leyendo la palabra. Hasta que un día, pues, yo me sentía un jorobado. Yo me sentía que tenía dificultades porque yo quería honrar a Dios cambiando mi manera de ser, mi manera de pensar. Pero yo me sentía como un jorobado, cargado de mentiras. Y yo leo el Proverbio 28:13 que dice, quien encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y eso me empieza a mí a darme convicción. Y yo le pedí a Dios que me ayudara a ser libre, que me ayudara. Yo me acuerdo que ese día estamos en el lado de Veracruz, en el posencuentro. No llegan los coordinadores de grupo, llega don Luis y doña Aura. Y ese día yo me acuerdo como que llegaron por mí, porque yo estoy sentado aquí, mi esposa a la par, y llega don Luis y me dice, vos Isaías, me dice, vos que sos camionero, me dice, le has sido infiel a tu esposa. Y yo me acuerdo que yo decía por dentro, Señor, si usted quiere que yo hable, yo voy a hablar, ayúdenme, le decía yo, porque yo no sé qué va a pasar. Mi esposa me decía que de la manera que yo se la hacía, ella me la iba a hacer. Entonces eso me tenía a mí retraído y sin ganas de confesarlo. Y así le dije al Señor, oraron, me acuerdo que doña Aura oró por ella, don Luis, y empiezo a decirle que yo sí, que yo fui adúltero, y empecé a decir todo eso. Mi esposa es blanca, yo me acuerdo que era un semáforo, roja, amarilla, verde, escuchando todito lo que yo le estaba diciendo, porque la verdad pues yo nunca lo había hablado con nadie. Como les digo, yo me vanagloriaba en mi forma de ser. Yo decía que el que más mujer tiene era más hombre. No estaba sabido, no tenía conocimiento de que legiones de demonios son los que andaba arrastrando para mi familia. Y así pues, gracias al Señor, fue libre. Esa noche yo fui libre. Sentí preocupación porque ahorita venimos de Managua y venimos en moto. Ese día que veníamos de Veracruz, igual en moto. Yo a mi esposa no la sentía atrás, pero yo sabía de que Dios estaba obrando. Llegamos a nuestra casa y empezamos, y ahí hasta hoy yo hablo con toda la autoridad que Dios me ha regalado, de poder decir que mi esposa me perdonó las infidelidades que yo hice y la vanagloria que yo decía hacer. Hasta hoy Dios ha sido maravilloso, restauró mi matrimonio. Mi esposa, logramos hasta llegar a casar a nuestros suegros. Antes mi suegro tiene como 4 o 5 semanas de haber fallecido, y para la gloria de Dios no murió en fornicación. La escritura dice que los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. Nosotros, para la gloria de Dios, fuimos luz para mi suegro y mi suegra, en el cual se casaron. Y hoy pues, por la bendita misericordia de Dios, aquí me tiene dando testimonio, dándole el honor y la gloria a Él. Porque la verdad pues que aquí yo estoy porque por la misericordia de Dios, hablando de las maravillas que Él ha hecho y las que va a hacer de hoy en adelante en el nombre de Jesús. Y la verdad los invito, varones, que tomen esta pequeña reflexión de que para Dios lo imposible no existe. Él viene a traer vida y vida en abundancia. La verdad que ese es nuestro caminar hoy en día. Somos perseverantes, unidos por siempre. Ya tenemos 10 años y le damos todo el honor y la gloria a Dios por la restauración de nuestro matrimonio y nuestro caminar. Ahora con todos estos hermanos de valor que hoy sí tenemos familia. Nosotros somos un ministerio unido, donde aquí si la sufre León, la sufre Managua, la sufre todo Nicaragua. Y si ustedes quieren, todo el mundo entero, porque Unidos por Siempre está por todo el mundo. Y aquí hay un sentimiento de amor que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. La verdad pues yo siempre le pido perdón a mi esposa por las actitudes que tuve, y que Dios te bendiga, amor, y te dé tranquilidad para que
Así pues, sabemos y creemos de que tu papá está en un mejor lugar. Y gracias a Dios, pues, que Dios los bendiga. Isaías, solo te hago la pregunta. ¿Cómo decía el versículo? Proverbio, Quien no confiesa sus pecados. el que oculta sus pecados no prosperará. Te hago la pregunta. ¿Probaste al Señor? ¿Confesaste? En el nombre de Jesús, sí, Él me liberó. Prueben y vean que el Señor es bueno. Ahora consideras que tu familia es feliz. Así es. Feliz el hombre que en Él confía. Un aplauso para Isaías y para el testimonio que el Señor ha construido en Él. Gracias, Isaías.